Determina la ecuación de la recta que pasa por el punto P y es paralela a la recta S definida por estos dos planos, por la ecuación implícita de dos planos. A ver, si tenemos dos planos, que vemos que directamente podemos ver que estos dos planos no son paralelos porque un vector normal a este plano, ¿vale? Si este es el plano pi1, por ejemplo, sería el 1, 1, menos 1. Recordemos que podemos hallar un vector normal a un plano, perpendicular a un plano rápidamente, simplemente con los coeficientes de la x, la y y la z, que serían las componentes de ese vector. Y el vector, un vector normal a este plano, podemos llamarlo pi2, sería 2, 1, no, perdón, 2, 0, porque a la y le está multiplicando un 0 porque no aparece y 1 porque a la z le está multiplicando un 1. Como no son proporcionales estos dos vectores, porque si yo multiplico 1 por 2 me da 2, pero si multiplico 1 por 2 no me da 0. Entonces, como no son proporcionales, significa que que los dos planos no son ni paralelos ni coincidentes. Recordemos que si dos planos son paralelos, pues entonces el vector normal, los vectores normales de los dos planos van a ser paralelos entre sí y por tanto van a ser dos vectores paralelos son siempre proporcionales. O si son dos planos coincidentes, es decir, que son el mismo plano, pero con ecuaciones que tienen apariencia distinta, tanto n1 como n2, es decir, esto sería pi1 y esto sería pi2, los dos planos son el mismo, coincidentes. También, si dos planos son coincidentes, sus vectores normales también son paralelos, y por tanto proporcionales. Como no son proporcionales, la única posición relativa que nos queda entre los dos planos es que sean secantes, planos secantes, que no son ni paralelos ni coincidentes. Por ejemplo, un plano así y otro plano así, ¿no? Un vector normal así y otro vector normal así, ¿no? 90 grados y 90 grados. Como vemos, no son paralelos y por tanto no son proporcionales. Si dos vectores normales de dos planos no son proporcionales, por tanto, entonces es que los dos planos, pi1 y pi2, son secantes. Pues ahora mismo, esta recta S es la recta de intersección de estos dos planos que no son, que son secantes. Y queremos buscar una recta R que es paralela a la recta S y que pasa por el punto P. Si nos damos cuenta, para un y que para esta recta tenemos ya el vector posición, que sería el punto P, ¿no? El vector posición, que sería el vector 1, 3, 3. Y nos faltaría un vector director de la recta R, ya que sabemos que cualquier recta está definida por su vector posición y su vector director. Nos falta el vector director, que como la recta R tiene que ser paralela a la recta S, dos rectas paralelas comparten vector director. Pues entonces, si hallamos un vector director de la recta S, tenemos un vector director de la recta R. ¿Cómo podemos hallar un vector director de la recta S y de R? Pues como la recta S va a ser perpendicular a n1 y a n2 a la vez, por ser intersección de los dos planos, ¿cómo puedo hallar un vector perpendicular a dos vectores a la vez? Con el producto vectorial. El vector director de la recta R lo puedo hallar como, y por tanto de la recta S, como el producto vectorial de n1 por n2. Así sería, ya sabemos que el producto vectorial lo calculamos como i jk, n1 es 1, 1 menos 1, el de la izquierda lo ponemos en la segunda fila y el de la derecha lo ponemos en la tercera fila. Así es como se calculaba el producto vectorial. Recordemos que un producto vectorial siempre da lugar a un vector que es perpendicular, ¿no? El producto vectorial da lugar a un vector que es perpendicular 90 grados y 90 grados a los dos vectores a la vez. Y por tanto, si es perpendicular a n1 y n2, va a ser paralelo a S, vector director de S, y paralelo a R, que es vector director de R.
Bueno, pues si calculamos el determinante por la regla de Sarro sería 1 por 1 i menos 2j más 0k, es decir, más 0, ¿no? Más 0k, 1 por 0k, menos 2k, menos j y menos 0i, menos 0. Así, si ordenamos primero i, sería simplemente i porque solo hay una. Luego j, que hay 2, menos 2 menos 1 es menos 3j. Y k, que solo hay una, menos 2k. Una vez que lo hemos ordenado i, j, k, los coeficientes de i, j y k respectivamente son las componentes de este vector. 1, menos 3 y menos 2. Ya tenemos un vector director de la recta R y de S. Nosotros queremos la R, sería el 1, menos 3, menos 2. Y ya tenemos completamente definida nuestra recta R con un vector posición y un vector director. Ahora, como dice, determina la ecuación de la recta R, pues podemos dar la ecuación de la recta R que queremos. Recordemos que ecuaciones de una recta podemos dar la ecuación vectorial de la recta, las ecuaciones paramétricas o la ecuación continua de la recta. Pues con un vector director y un vector posición lo tenemos completamente definido. Vamos a dar, por ejemplo, la ecuación continua de la recta por elegir uno. Pues la ecuación continua de la recta sería x menos la x del vector posición es igual a i menos la i del vector posición y z menos la z del vector posición y todo dividido entre la x del vector director, la i del vector director y la z del vector director. Y ya tendríamos completamente definida nuestra recta con, por ejemplo, la ecuación continua, que es una recta paralela a S, intersección de los planos pi1 y pi2, y que pasa por el punto P.